¿Qué tal, Marixa? ¿Cómo estás? Estamos en vivo desde la Ciudad Imperial. Aquí se está realizando en el Centro de Convenciones de la Municipalidad de Cusco este evento importante, del cual por supuesto RPP está llevando toda la información en la plataforma de radio, de televisión y digital. Se trata de Imperú en Perú, que justo busca poner a Cusco, a la Ciudad Imperial, frente a los ojos del mundo y darle esta importancia que merece como ciudad turística, como digamos un punto a nivel nacional para poder invertir. De hecho, el día de hoy, que es el primer día, estuvo presente como primer punto en agenda un conversatorio bastante importante entre la viceministra de Turismo y el titular o el viceministro de MIPE e Industria, Javier Dávila, aquí en este punto, en Cusco. Y de hecho han hablado de los retos pendientes, por supuesto, en materia ya de turismo y también de las MIPE. Sabemos pues que es más del 90%, más del 99%, Maritza, se compone, o el tejido empresarial se compone justamente por este tipo de empresas. De hecho, está pasando en estos momentos el viceministro de MIPE e Industria, lo vamos a llamar. Marisa, estamos en vivo, por supuesto, en este evento bastante importante. Javier Dávila, viceministro de MIPE e Industria, ya se está acercando a este espacio, de hecho, este pequeño set en el que estamos llevando toda la información. La agenda está muy interesante. Vamos a hablar, por supuesto, de turismo, se va a hablar también de inversiones, de cómo se está moviendo un poco la economía aquí de manera regional, nuevamente en uno de los puntos más importantes. Lo tenemos ahí al viceministro, vamos a llamarlo. Sí, viceministro, le vamos a robar un ratito, todo esto está ocurriendo, por supuesto, en vivo, Maritza. Vamos a invitar al viceministro Javier Dávila. Viceministro, le robo unos minutos, estamos en vivo con Maritza Sáenz allá en Lima. Le doy la bienvenida, por supuesto, a este programa Economía para Todos, el único programa de corte económico de la televisión nacional. Viceministro, su exposición ha sido bastante interesante, poniendo, como siempre, en el centro a las MIPES, ¿no? Usted mencionaba bastante bien, más del 90% del tejido empresarial. ¿Cuáles son los retos desde su cartera? No, los retos es, en primer lugar, volver a dinamizar el tejido empresarial del país, fundamentalmente las MIPES, y el segundo desafío de más largo plazo y que cambios estructurales es justamente trabajar para que estas MIPES comiencen a crecer. No es posible que sigamos teniendo que seamos 99% de tejido empresarial sea MIPES. Debemos buscar que estas MIPES vayan pasando las micros a pequeñas y las pequeñas a medianas, porque es parte del desarrollo que tenemos que hacer. Sabemos que eso no es algo... ¿Se está estancando? ¿Se está estancando? El 99% es un número bastante elevado. Eso significa que hay un nivel de tejido empresarial muy frágil, pues sabemos que las pequeñas empresas tienen un nivel de mortalidad muy alto y tenemos que comenzar a corregir eso, pero a su vez dar los incentivos de mejora de la productividad que permitan justamente un crecimiento de estas unidades productivas que son el motor del crecimiento económico del país. Ahora, usted ha mencionado dentro de su exposición, viceministro, algunas medidas que vamos a conocer en el transcurso de los días. ¿De qué medidas exactamente estamos hablando? No, estamos trabajando un conjunto de dispositivos normativos de desarrollo y de política industrial que permita justamente bajo estos criterios de generar incentivos a las mejoras de la productividad puedan crecer las empresas, ¿no? Entonces ahí hay dos elementos, ¿no? Criterios de generar sostenibilidad en las MIPES bajo el criterio de mejorar sus condiciones económicas, sociales y ambientales. Por un lado, la digitalización, que creo que es un camino sumamente importante para la transformación de las empresas. En tercer lugar, mirar género, apoyar a los emprendimientos de las mujeres, ¿no? Todo esto enmarcado bajo criterios de asociatividad, que creo que es sumamente importante, y luego trabajar estas focalizaciones de unidades productivas con rutas productivas, ¿no? Las rutas productivas son los espacios donde tenemos a lo largo del territorio nacional un conjunto de productos que tienen la capacidad de escalar, de generar un mayor valor y que eso sea realmente un desarrollo inclusivo que permita a las unidades productivas pequeñas que deben estar asociadas en mecanismos cooperativos u otros que se puedan establecer, a crecer. Y eso sería el mejor mecanismo de superación a la pobreza. Es muy importante lo que usted ha mencionado porque estamos, viceministro, que lamentablemente
Y esto tiene que ver con el crecimiento económico. Si no hay crecimiento económico, lamentablemente la pobreza probablemente este año lo veamos en el mismo nivel o quizá un poco alto. Aquí en Cusco, ¿cuáles son las medidas, qué expectativas se tiene para poder impulsar las MIPES y también qué sectores importantes? Porque siempre se habla de turismo. ¿Es solamente el turismo, digamos, un sector importante para Cusco o podemos abrir un poco el abanico? No, se tiene que abrir, pero el turismo debería ser el eje eslabonador o el tractor que nos permita justamente todas estas actividades. Justamente la visión que tenemos de estas rutas productivas es mirar aquellas en las cuales incluso puede haber una vinculación hacia el lado turismo, con espacios de turismo vivencial. Cusco es reconocido no solamente por el tema de camélidos americanos, la fibra de alpaca, la fibra de vicuña, sino también con café, cacao, ¿no? Que ahí hay espacios importantes de crecimiento hacia la mejora de la cadena de valor, pero también podemos establecer espacios de turismo vivencial, de tal manera que la gente pueda conocer qué es el cacao, qué es el café, cómo se produce, cómo se cosecha, cómo se va desarrollando la cadena de valor, y luego tener un espacio gastronómico, que es un tema que es importante, que pueda generar costumbres al consumo interno, ¿no? El tema del café, por ejemplo, es sumamente importante y debemos trabajar en impulsar un mayor consumo interno del café. Entiendo entonces, viceministro, que la idea de su gestión o el reto que usted tiene es no solamente trabajar como produce, sino también tender puentes a Midagri, tender puentes a Mincetur, o sea, empezar a crear ciertos vínculos, ¿no? Con otras carteras. Una tarea importante es justamente articular entre todos los sectores, primero del sector público, ¿no? Del Ejecutivo y todas las instancias adscritas que están en el Ejecutivo, de tal manera que podamos generar de manera compartida una estrategia conjunta, podamos trabajar con nuestros presupuestos de manera adecuada, de tal manera que logremos mayor eficiencia y mayor eficacia, que al final del día tenga un mayor impacto sobre las unidades productivas. Ese es un trabajo que tenemos que hacer desde el lado público, pero también vamos a convocar al sector privado para trabajar todos juntos de tal manera que podamos dinamizar la economía. En estos momentos, viceministro, 2023, ¿podemos hablar ya de una recuperación o es que todavía de las pequeñas empresas o es que todavía estamos en un proceso de levantar cabeza? No, estamos en un proceso de levantar cabeza. Lamentablemente el primer trimestre ha sido un mal trimestre. Primero por la convulsión social que paralizó al país, lamentablemente. Esperemos que retomemos la paz social, ese clima favorable que pueda permitir justamente a las pequeñas unidades productivas, que son las que más sufren con este tema, a poder recuperar, y luego vino los efectos climatológicos que nos afectó. Entonces estamos viendo cómo a partir del segundo trimestre vamos a comenzar a recuperar. Queda claro entonces, uno de los mensajes primordiales, me parece, viceministro, es que el mensaje es, mientras haya convulsión social, mientras haya crisis política, quienes van a pagar los platos rotos son las pequeñas empresas, digamos, son los más vulnerables. Así es, o sea, eso es algo que debemos entender. Los más afectados son las pequeñas unidades porque tienen menos capacidad de soporte, ¿no? Pues ellos viven lamentablemente del día a día. El enfoque que tenemos que dar, y ese es el esfuerzo que se está haciendo el gobierno, es justamente impulsar a estas pequeñas unidades productivas a que generen mayor riqueza, que generen mayor valor, que tengan mejores ingresos, porque esa es la manera de lograr un crecimiento y una dinamización de la economía. El Perú es un país de pequeños negocios. Totalmente. ¿Cuál es el rol que está haciendo usted, viceministro, con los gobiernos regionales? Porque ha mencionado un tema bastante importante y creo que el televidente también lo va a entender así. El segundo semestre, y ya lo había adelantado la presidenta Boluarte, viene el fenómeno del niño global. Entonces, yo imagino que se están preparando un poco para amortiguar o mitigar que el impacto sea lo más mínimo. Sí, el Ejecutivo en su conjunto está trabajando de la mano con los gobiernos regionales para justamente ver cómo se puede mitigar lo más que se puede los efectos climatológicos que se van a venir. No sabemos todavía la intensidad, eso es algo que todavía no se puede medir, pero nos estamos preparando de la mejor manera, no para resolver los problemas que tenemos en cuanto a la infraestructura del país, pero sí para mitigar y buscar que los impactos que pueda tener este fenómeno en niños sean lo menores posibles. ¿Cuáles son las industrias, viceministro, que van a un poco sostener la economía en el segundo semestre de este año?
No, son los principales sectores, son el sector de alimentos, que es un sector que viene teniendo agro y al alimentario de alimentos procesados también, ¿no? Que es toda la cadena en su conjunto, la agroexportación también, el sector textil y confecciones, que viene más una recuperación sobre todo de cara al sector externo, ¿no? Servicios. Y servicios definitivamente, ¿no? Porque es algo que se sigue dinamizando, se sigue ampliando, se pueden generando nuevos servicios. Minería también sigue siendo, digamos, uno de los sectores económicos que más está aguantando. Sí, o sea, ahí va a depender fundamentalmente este año, ¿no? De cómo viene el comportamiento de los precios internacionales, que se han estabilizado. Eso va a permitir una dinámica. Si comienzan a recuperarse los mercados internacionales al respecto, podría acelerar un poco su crecimiento. Viceministro, le quiero robar algunos minutos más. ¿Qué mensaje le damos al televidente, al comerciante, al vendedor, a la señora de repente que tiene una botica, un bazar, una tienda, una bodega? ¿Qué cosa le va a dar el gobierno para que ellos también puedan aguantar esta crisis un poco económica que estamos viendo? No, desde el Ejecutivo estamos haciendo todo el esfuerzo para recuperar la economía, para dinamizar, generar los incentivos necesarios que se pueda superar, y debemos demostrar la resiliencia que hemos tenido durante estos años para perseverar y generar este crecimiento que estoy seguro va a comenzar a tener sus frutos en los próximos meses. ¿Las medidas nuevas que ha anunciado se van a ver la próxima semana? En estos días, o sea, estamos trabajando en eso. En estos días deben salir los dispositivos normativos que nos permitan justamente luego comenzar a implementar en los próximos 15 días. Clarísimo. Viceministro, muchas gracias por acompañarnos. Estamos nuevamente en vivo. El viceministro Javier Dávila, viceministro de MIPE e Industria, adelantando cuáles serán las medidas, Maritza, de esto que será un paquete, una ayuda inmediata para las MIPEs que sabemos, pues son la mayoría componen en más del 90% del tejido empresarial y muchas familias justamente dependen de esta actividad. Vamos contigo, Maritza, en el set.